En este video tutorial vamos a aprender a calcular el índice de Balázs, que como veis nos lo piden en el bloque 2 de nuestro informe país. Para eso vamos a ver en primer lugar cómo se calcularía. La fórmula general para el cálculo aquí aparece y también os expliquen los subíndices, les echáis un vistazo e intentáis aplicarlo para vuestro país. Ya sabéis que X es el país vuestro, en mi caso México, y el resto del mundo viene representado por W. Vamos a ver entonces que el numerador no es otra cosa que el saldo entre salidas y entradas de inversión extranjera directa desde un país hacia el resto del mundo. Y mientras que el denominador es la suma, el total del stock de ayuda de inversión extranjera directa, tanto de salidas como de entradas. Muy bien, eso es lo que tenemos que buscar. Vamos entonces a dónde podemos ver nuestros datos. Nos aparece en la base de datos de la UNTAD, que como ya repasamos en clase, en la clase práctica en el aula de informática, tendríamos que pinchar en inversión extranjera directa y accederíamos a esta página general donde aparecen todos los datos. Y aquí tenemos que empezar a seleccionar la información que nos interesa. No olvidar que siempre tenemos que limpiar la información. Vosotros no lo veis, pero estoy seleccionando el año 2017, que no está en vuestra pantalla, pero sí lo podéis acceder en vuestro ordenador. Las economías, de la misma forma, limpiamos todas las que estén preseleccionadas y nos evitamos riesgos. Yo en mi caso voy a elegir México, vosotros el que es el país asignado. También México tenemos que elegir, seleccionarlo, no se nos olvide. España también, lo buscamos, seleccionamos. Vamos a ver la dirección, habéis visto en la fórmula que se necesitan entradas y salidas. Dejamos los dos seleccionados. Y aquí vamos a trabajar con el stock para calcular el índice de Balázs. Y las medidas pueden ser vimos en clase muchas, pero a nosotros nos interesa para el efecto del índice de Balázs expresado en millones de dólares corrientes. Aquí con esto pues ya tenemos una información que, como dijimos, es parcial, no nos ofrecen toda la información que necesitamos. Hay alguna que está aquí, como veis, ¿no? Si pinchamos aquí, salen las salidas, etc. Entonces buscamos la dimensión, el orden de la dimensión, y van apareciendo, las vamos transportando, trasladando a las filas. De esa forma obtenemos toda la información que queremos, que nos hace falta para el cálculo del índice. Lo bajamos en una hoja de Excel y esta información la vamos a copiar en nuestra plantilla. Aquí tenemos toda la información. Muy bien. Pues vamos a lo que nos queda, solamente es ir aplicando la fórmula. Aquí veis que es el numerador, ¿no? Que también podríamos llamarlo saldo. El saldo inversor, que si es positivo, quiere decir que exporta capital al resto del mundo, y si es negativo es que las entradas son superiores a las salidas. Bueno, pues este saldo no es otra cosa, según nos dice la fórmula, la diferencia entre salidas, estas son las entradas, vamos a ver, y estas serían las salidas. Esto arrastramos y se nos copia el concepto. Muy bien, pues entonces salida menos entradas. Pues con un signo más primero. Pero antes, perdón, vamos a ordenar un poco los números. Yo me siento más cómodo cuando no tengo decimales si no hacen falta y tengo la separación de miles. Eso lo hacemos pinchando en este sitio. El número, no queremos decimales y usamos separador de miles. Así está todo mucho más cómodo, en mi opinión. Bueno, vamos a ver el numerador o el saldo, que sería por lo tanto un signo más, no olvidar. Las salidas, que son para el caso de México estas de aquí, menos estas de aquí. Todo lo que está diciendo es que el saldo exterior, el saldo inversor es negativo en esta cantidad. Podemos copiar en España, control copy, y las salidas serían exactamente. El denominador, que lo podemos poner, no es otra cosa que la suma de las entradas
y de las salidas. Que esto lo podemos pegar aquí. Muy bien, y ahora el cálculo de índice de Balázs pues es directo, porque es el numerador sobre el denominador, ¿no? Veis que me va apareciendo la fórmula arriba en la barra de tareas, la barra de fórmulas, y es fácil de interpretar. Ahora podemos copiar esta fórmula, la podemos copiar donde corresponde para el caso de España. Y podemos también arreglar un poco los números decimales, ¿no? Que hay demasiados. Esto va un poco lento, pero bueno, ya seleccionamos todo este rango y de nuevo en número decimos que solamente con 2 decimales. De esta forma es más fácil de interpretar. Por lo tanto vemos que hay una diferencia en la posición inversora. Parece que México tiene más entradas que salidas. También España, pero la cantidad es diferente, es menor. El déficit es menor. ¿Cómo podemos interpretar todo eso? Yo tengo por aquí la forma de interpretarlo, que lo vais a tener en vuestra plantilla. Y aquí nos habla de que hay tres posiciones, ¿no? Una que es una economía receptora de capitales cuando el resultado oscila entre -1 y -0,33, que es el caso de México, puesto que se sitúa en -0,46, y por lo tanto México sería una economía receptora de capitales principalmente. Hay otro caso cuando el resultado es positivo, el resultado del índice es positivo, que se trata de economías fundamentalmente emisoras de capitales. No es el caso de España. El caso de España es una mezcla entre emisora y receptora, puesto que, como veis, oscila entre 0,33 y -0,33. Por tanto, podríamos resumir que México es receptora y España es receptora y emisora. Seguramente podéis, para vuestro estudio del informe país, podéis incluir también 2 años. Hemos hecho aquí un cálculo para el 2017, pero podréis calcular el del 2010 y el del 2017 para ambos países y observar si ha habido alguna diferencia. Muy bien, eso es todo para el cálculo de índice de Balázs.